13. Señor, inspira este tiempo, estas palabras. Sé tú, Dios, transmitiendo las cosas que has enseñado, que has mostrado en la vida de mis hermanos, para edificación de tu reino, para gloria tuya y para bendición de nuestras vidas. Gracias te damos por esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 13, las parábolas. Las parábolas hablan de misterios. ¿Qué es un misterio en la Escritura? En este caso, un misterio es algo que Dios escondió, de acuerdo a la definición que el Señor Jesús mismo da. Es algo que Dios esconde y que se revela a través de la vida y de la obra del Señor Jesucristo. En este caso, Mateo capítulo 13, el Señor Jesús comienza a hablar, porque hay varios misterios en la Biblia, misterios llamado matrimonio, misterio llamado iglesia, misterio llamado el reino de los cielos o el reino de Dios. En este caso, el Señor Jesús va a revelar aspectos o misterios, ¿sí? Cosas escondidas en el plan de Dios, que se revelan a través de la obra del Señor Jesucristo, a través de su ministerio. Entonces, en esta revelación especial que vamos a estudiar el día de hoy, la primera se llama, o la conocen la mayor parte de las personas, como la parábola del sembrador. Yo le puse el misterio del reino. Podemos titularlo de esta manera. Es una porción un tanto larga, pero el Señor Jesús la platica, la hace una historia y se vuelve algo muy accesible, algo muy atractivo, algo muy fácil de digerir. Cada día nosotros, esto es interesante, cada día nosotros vamos a enfrentar una batalla en nuestro corazón, una batalla en nuestras almas. ¿Cuál es esta batalla? El fruto que produzca el Evangelio. Diariamente te vas a enfrentar por la mañana, cuando te levantas, a la realidad, a la evidencia, al efecto que produce la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. De eso se trata esta parábola. El Señor Jesús da una solución victoriosa, ofrece una solución victoriosa a este reto, a esta batalla de nuestra alma. Y la solución que el Señor Jesús da respecto a las personas, a nosotros los seres humanos, es la actitud que tenga nuestro corazón de receptividad. Esa es la parte que el Señor Jesús habla para nosotros las personas. Puse a manera de mapa mental 2 diapositivas. Ahí viene de todo desglosado. Yo lo voy a ir hablando. El Señor Jesús dice, Mateo capítulo 13, verso 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, comienza la primera parábola: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte, la tercera parte, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los siguientes versos le van los discípulos y le preguntan al Señor Jesús: ¿y por qué hablas por parábolas? ¿Por qué les cuentas historias? Las parábolas son historias que usa el Señor Jesús de vivencias de la vida real, ejemplos, para que la gente pudiera, a través de esos ejemplos, entender cosas espirituales.
vemos la gracia y el juicio de Dios en estos pasajes, en estos versos que voy a leer, donde el Señor Jesús explica, le dice, miren, a ustedes, a los discípulos, a los que lo están buscando, a los que están cerca de Él, les es concedido entender estos misterios. Dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo voy a leer en mi iPad. Verso 12, ¿verdad? Dice, porque cualquiera que tiene, sí veo mejor acá, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto habla de el que tiene la actitud y comienza a recibir de parte de Dios esta revelación, se va a ir dando más, cada vez va a tener más revelación. A eso se refiere. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué dice esto? Hay una ruptura. El capítulo 12 es la ruptura entre los fariseos, entre los grupos religiosos y políticos, la mayoría de la sociedad judía y Jesús. Ha llegado el momento en la fractura, en la crisis, el comienzo de la crisis del ministerio del Señor Jesús. Y la gente que está siguiendo a Jesús es las personas que se encuentran en la situación más triste, más deplorable. Los pobres, los miserables de la sociedad son los que están siguiendo todavía al Señor Jesús. Entonces Él les dice, viendo no ven. Imaginen ustedes, los fariseos vieron en el estanque de Betesda, ¿sí o no?, cómo Jesús a un hombre de 38 años paralizado lo levanta. ¿Y qué hacen? No, eso no puede ser posible. Seguramente un demonio lo está usando. Es un mago y está haciendo brujería y está haciendo magia. Él estaba hablando del reino de Dios. Oían lo que decía. Venía a perdonar pecados, venía a enseñarles. Ustedes oyeron que fue dicho esto, pero yo les digo no. Jesús hablaba y la gente era pobre y decía, mira, tienes 2 túnicas, si tienes 2 vestidos, la gente no tiene, dale al que no tenga uno. Quédate con uno y comparte tu vestido. ¿Qué había de malo en eso? Piensen en esto. Encarcelaron a Juan el Bautista. ¿Por qué lo encarcelaron? Porque fue y se paró enfrente de Herodes y le dijo, estás haciendo esto y esto y esto y esto. Y no mintió. Y Herodes lo mete a la cárcel. ¿Y los fariseos qué hacían? Y el Sanedrín y los maestros de la ley, ¿qué hacían las personas que decían conocer a Dios y depender o amar a Dios y enseñar, representar a Dios y enseñar las cosas de Dios a la población? ¿Qué hicieron ellos? Se volteaban, ¿sí o no? Herodes estaba viviendo con su cuñada y además le echaba el ojo a su sobrina. ¿Y los fariseos qué hacían? No, es que Dios, ¿dónde estaba su corazón? Pero cuando Jesús habla de esto, cuando Jesús habla de amor, habla de justicia, habla de santidad, ¿qué hacen? Lo atacan. No es cierto lo que dice. Eso es mentira. Está en contra de nuestra ley porque ha violado nuestras interpretaciones. Fíjense en eso. Entonces Jesús dice, se cumple, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha hecho duro, se ha engrosado. ¿Quién engrosó su corazón? Ellos. No había manera de decir, esto está mal, y lo dijeron. No había manera de decir, esto es una mentira, y dijeron que era mentira, que Jesús estaba engañando a las personas.
Y entonces dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La palabra aquí sanar habla de salvación. Acuérdense que la salvación se podía entender mayormente en el Antiguo Testamento, la gente la entendía básicamente como sanidad física. Y eso, la salvación como libertad de los enemigos. Pero no solamente es sanidad física, libertad de un enemigo físico, es salvación del alma, es perdón de pecados. Entonces, y digo, la Escritura lo está hablando, habla del corazón, el corazón entienda, se convierta y yo lo salve, yo lo sane, yo lo restaure, yo le dé vida. Y dice, porque oyen, 17. Porque de cierto os digo que de muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mucha gente en la antigüedad buscó entender para qué tiempo y para qué momento Dios daba ciertas profecías, y no les tocó verlos. Y Jesús le dice, a ustedes les ha tocado. El día de hoy, piensa, ¿qué nos ha tocado ver a nosotros y qué nos ha tocado oír? Sencillamente, así de entrada, tenemos la Biblia completa que nos habla de Dios, quién es Dios, sus atributos, ¿sí? Su carácter. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo va a obrar Dios en esta situación? ¿Cómo obraría Dios de esta manera? Y la verdad es que la mayoría de las personas conocemos muy poco a Dios. ¿Cómo obra Dios en medio de un país donde la corrupción está a este nivel? Pues hay que orar. Sí, hay que orar. Lo dice la Escritura. Dios nos manda. Pero ¿cómo obra Dios? Había un Herodes que se impuso, hizo de las suyas, y el pueblo empezó, esta historia está en Hechos, si recuerdan ustedes, dice, el pueblo está arengando, está peleando, está en contra de lo que Herodes está haciendo. Los Herodes eran los títeres de Roma, pero sacaban provecho para ellos de una forma tremenda. Y el pueblo comienza a decir, voz de Dios y no de hombre. Y dice la Escritura, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? Examen. Cayó muerto, comido por gusanos. Nosotros no tenemos que hacer plantones y levantarnos, y entonces tenemos que orar y tenemos que poner a Dios como testigo de las cosas que están pasando, y Dios, de acuerdo a la Biblia, va a obrar. ¿Sí o no? Conocemos a Dios a través de la Biblia, es lo que nos está tocando a nosotros. Ven una nube rara, muy bonitas, ¿no? Estas nubes que salieron. Y yo le dije bajo a Aarón, le decía, hijo, ¿viste esa nube? Está bien padre. No, ya me dice, se me olvida el nombre, perdón. Es una nube tal. Le digo, está bien padre. Y al rato no, que puede temblar y que entonces, y que los... Y dices tú, ok, si fuéramos así de sensibles y de inquisitivos o de curiosos al ver algo bonito que nos llama la atención y buscar a Dios, ¿cómo sería nuestra vida? Hay muchas señales. Dios nos está permitiendo ver señales. El caos político, la autodestrucción de la política. No, es que el socialismo, no, el comunismo, el capitalismo, la democracia. ¿Cuál democracia? Porque todos los sistemas, de acuerdo a la Biblia, ¿a dónde van? Al colapso. Porque el hombre, al apartarse de Dios, de acuerdo a la Biblia, no sabe gobernar a los demás hombres. Y va a gobernar siempre para sí mismo y va a causarle daño a toda la sociedad. Y todo esto apunta ¿a qué? Al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el reino de Dios. Hoy es parcial. Comenzó cuando Jesús vino. Jesús es el Evangelio. Comienza el reino de Dios cuando Jesús viene. Y es parcial porque es en el corazón de los hombres. Hoy el reino de Dios está en nosotros.
¿Se acuerdan? Dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. Y la gente decía, bueno, es que Dios está como en bola con nosotros, ¿no? Por decirlo, está en nuestro alrededor. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Se acuerdan hace 8 días? Les doy un secreto. Cristo adentro, viviendo en ustedes, la esperanza de gloria. Efesios dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Dónde está el reino de Dios? En nuestra vida. Tiene que producir un fruto. Salmo 28 dice, voz de Jehová. Y comienza a describir el poder de la voz de Dios. Los cerros se rompen, los árboles se quiebran ante el poder, el mar, las tormentas, la voz de Dios por encima de cualquier cataclismo del mar. Ese es el poder de la voz de Dios. ¿Se han dado cuenta que la Biblia revela que el poder, que la soberanía, que la omnipotencia, que el carácter de Dios se revela a través de una cosa, su palabra? Es que yo quiero ver el poder de Dios, quiero experimentar el poder de Dios. No hay que esperar que, híjole, a ver si viene un ángel. Está en la Biblia. Dice Hebreos 11, por la palabra de Dios fueron constituidos, fue ordenado el universo. Y fueron creadas las cosas que no se ven de las que no se veían por la palabra de Dios. Y dijo Dios y se hizo. Estas son palabras de vida eterna. Pedro le dijo a Jesús. El Salmo dice que la palabra convierte, la palabra restaura el alma. Lo único que puede dar vida, dice Ezequiel, ¿se acuerdan la profecía de Ezequiel? El valle de los huesos, Ezequiel 37. Y vio un valle, un desierto de huesos secos. Y dice, y el Espíritu dijo, profetiza, y los huesos se juntaron. Y profetiza, y comenzaron a llenarse de tendones, de piel, y sopló el Espíritu, y esos huesos se convirtieron en un ejército. Ese es el poder. ¿Quieres conocer, quieres experimentar el poder del reino de Dios en tu vida? Está en lo que Jesús enseña en estos versos, del verso 18 en adelante. ¿Qué dice el Señor? La historia es una historia trágica. Se ha ido mucha gente, queda poca gente con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús está haciendo lo que el Padre le encomendó. ¿Quién es el sembrador? De acuerdo a Marcos, es el que siembra la semilla. En ese momento, ¿quién era? El Señor Jesús. ¿Sí? La semilla, de acuerdo al Evangelio de Lucas capítulo 8, son los pasajes paralelos, la semilla es el Evangelio, es la palabra que Jesús estaba predicando. ¿De qué se trata el Evangelio del Reino? Dios manda un mensaje a la humanidad perdida, rebelde, pecadora. Quiero salvarlos y para eso envié a mi Hijo Jesús. A través de Jesús les perdono sus pecados y les doy toda mi bendición. De eso se trata el mensaje del reino, en síntesis, en una forma muy sencilla si quieres verlo, sintetizada. Pero ahí está la profundidad del Evangelio. El Señor Jesús entonces, ¿de qué está hablando? El resultado que produce en las vidas, en el corazón, el mensaje, la palabra de Dios, los efectos del Evangelio. Y da 4 tipos de tierra. Lo divide en 4 formas, en 4 puntos. Y comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Voy a leer verso 18, dice, oíd pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, comienza a explicar. ¿Quiénes son los del camino? Dice, lo voy a leer en mi iPad. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es un corazón que no eran losas, es un camino que se formó por el medio ambiente. Un medio ambiente, el suelo que no recibía agua, la gente pasaba caminando por ese lugar, se forman caminos, y entonces el sembrador hacía una parábola, por decirlo así, ¿no? Tenía su saco y aventaba la semilla.
si alguien es inquisitivo y piensa, dice, pero ¿para qué desperdicia la semilla? Si hay camino, ¿para qué avientas la semilla ahí? No, está aventando la semilla porque hay esos diferentes tipos de tierra. Y dice, alguna cayó en el camino, no penetró. Entonces la gente que caminaba ahí pasaba y despedazaba la semilla. Las aves que de acuerdo al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas, representan ¿a quién? Al diablo, a Satanás. Las aves vienen y se comen esa semilla. ¿Por qué un corazón puede llegar a eso? Por el medio ambiente, ¿no? La forma en la que el mundo se desarrolla, ¿qué produce en el corazón de las personas? Te endureces, ¿no? O sea, tú llegas bien feliz de tu casa, llegas a la escuela y te tratan mal, te ven feo, ¿qué pasa? Es fácil que te llenes de amargura, que te enojes, que empieces a decirle a Dios, bueno, a ver, Señor, si tú dices, y entonces lo que pasa, y empiezas a endurecer tu corazón, sí, por las cosas del medio ambiente, por las cosas que pasan. La palabra de Dios va a surtir efecto, pero en corazones dispuestos. El diablo va a tratar de robarte la semilla. Tú estás leyendo y vienen pensamientos, tú estás leyendo, acabas de memorizar un pasaje, sales a la calle y te dice, ¿y a poco tú crees que ese verso te va a servir para este día? ¿Y tú crees que de verdad Dios te va a resolver tu problema económico? ¿Y tú crees que Dios va a resolverte tu situación? Y empieza a cuestionar, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Eva? ¿A poco Dios les dijo que no podían comer? ¿A poco Dios les dijo que de ese árbol no? ¿Por qué no? Véanlo. Es hermoso, o sea, Dios te pone en porque así lo dice mucha gente, ¿no? Dios te pone en el Edén, Dios te pone en el paraíso, pero te dice, no pruebes, no comas, no, esto no es para ti. ¿Cómo es eso? O sea, pues parece que se está burlando, ¿no? Parece que Dios y te empieza a meter ideas. Ese es un corazón. ¿Quién fue ese corazón? Los fariseos. Vieron toda la revelación de Dios. ¿Y qué hicieron? Se negaron, cerraron sus oídos, cerraron sus ojos. No quiero oír lo que dices. Tú dices eso, pero eso no puede ser. Un corazón incrédulo. Un corazón que no quiere entender. Vieron las evidencias y que dijeron, no, eso no es posible. ¿Qué? Es triste, pero ¿qué más evidencia puede haber de la realidad de Dios, del poder de la Biblia, que la resurrección de Jesús? De la creación. ¿Y por qué entonces las personas dicen, no, pero yo tengo una religión? No, es que mi vida yo pienso de otra manera. O sea, que está bien lo que tú dices, pero yo pienso de otra manera. Ese es el corazón. Ese es el ejemplo. Los fariseos y los religiosos, cuando le dicen a Jesús, no te creo. Lo que tú hagas, mira, puedes hacer. ¿Qué quieres hacer? Lo que tú hagas para mí no sirve. ¿Has oído gente que piensa de esa manera? ¿Has visto gente que piensa de esa manera? Yo creo que todos hemos no solamente visto, hemos atestiguado muchas cosas de esas. Y entonces el Señor Jesús comienza la segunda tierra. En la primera no entró ni siquiera la semilla. Pero la semilla, ¿qué dice? Pedregales. Imagina tú que tienes una tierra y se ve bien bonita y la aras y dices, ¡ay! Y siembras, ¿no? Cae semilla y de repente ves que está saliendo bien rápido. Podrías decir, ¡wow! ¿No? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendición! ¡Qué tierra tan hermosa! Pero ¿qué dice el Señor Jesús? ¿A qué le llama esos pedregales? Tenían poca profundidad. Dice que había tierra que se araba y se aran aproximadamente 30 centímetros, pero hay veces que debajo de esos 20-30 centímetros hay muchas piedras. Y esas piedras impiden que haya una raíz. Y podríamos entender esto de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Esa palabra de que la recibe con gozo es una palabra, el término en su etimología griega, una palabra para la ocasión. ¿Han visto gente que dice, si Dios me ayuda con esta, de veras, yo ahora sí le voy a servir? ¿Han visto gente así? ¿Han visto gente que en el momento de los problemas viene y se hinca y sí, Dios, pero sale del problema y qué pasa? Se olvida.
Es una fe emocional, es una fe de sentimientos. Y el Señor Jesús dice, es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución, esa palabra persecución es la palabra peirasmos, ataques. Cuando la gente empieza a cuestionar tu fe, cuando se trata de evidenciar en quién crees y a quién amas y a quién sirves en medio de las personas, ¿qué haces? Te haces chiquito, callas y escondes lo más que puedas lo que tengas de Jesús en tu vida para no verte diferente y ser parecido a los demás. Cuando viene la tentación, cuando vienen las presiones externas, es una fe emocional. Es una fe que no es real. Es un corazón que tiene en la profundidad estorbos, piedras, pecados ocultos. Piensa en eso. No sé si haya un pecado más grave que el miedo. Tú dices, el alcohol, la droga, la inmoralidad. Híjole, todo eso es terrible y destructivo. Pero ¿y el miedo? ¿Cuánta gente ha buscado a Dios y se agarra de Dios por miedo y no por fe? ¿Eso le agrada a Dios? Y te digo una cosa, tristemente, no sé si hay alguien que diga yo no lo he hecho y ojalá si hubiera. Pero muchas veces, la mayoría de las veces hemos buscado a Dios por miedo, por pánico, ¿no? Pero no por fe. Señor, ayúdame, sálvame, sálvame. Pero no le crees. Estás desesperado y dices, por favor, sálvame. Pero no es fe. Haces las cosas, intentas servir a Dios, pero no es fe. Es solamente por una necesidad. Y puede la amargura. Estás amargado, estás enojado. ¿Y quién no puede? ¿Quién diría hoy, yo no tengo nada en mi corazón contra nadie? Híjole, de veras, Dios nos limpie. Y ahorita vamos a orar por esto. Pero muchos enojos, resentimientos, amarguras estorban, impiden que la palabra de Dios eche raíz. Es una realidad espiritual. Entonces, ¿qué ejemplo hay de este tipo de personas? ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? Señor, ¿dónde estabas? Es que nos diste de comer ayer y hoy en la mañana ya no estabas. Y te andamos busque y venimos caminando desde allá. Y Jesús, ¿qué les dijo? Me da gusto. Les dijo, ustedes me están buscando porque les conviene, porque les doy de comer. Porque ya no quieres trabajar, quieres seguir conmigo. Porque yo te doy de comer sin que hagas nada, sentadito. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando les dijo, quieren seguirme? Se trata de esto. Se trata de muerte, se trata de fe, se trata de persecución, se trata de conmigo hasta el final. ¿Qué hicieron? Se fueron todos. Imagina, de veras, no sé qué hubiéramos hecho. Yo pienso, estás con Jesús, ¿no? Y dices, Señor, no hombre, ya está listo, ahora sí conquistamos, échenos a los romanos, a los babilonios y a griegos juntos. Mira nomás todos los que traemos, ahora sí, Señor. A pedradas, pero se van de aquí. Y después de ese mensaje, nomás ves cómo la gente se empieza a ir. Y tú dices, Señor, ¿por qué les dices eso, no? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué dijo Jesús? Viene Pedro así como que, ¿qué dijo Jesús? ¿Tú también? No, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. 5,000, 12, 120 se quedaron. O sea, ni el 10%. 10% son 500, ¿no? Dices tú, bueno, 500. No. A lo mejor los 70. O sea, no hay proporción la gente que abandonó a Jesús. La tercera tierra, los espinos. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Los espinos. Esa palabra espino, ¿sabes en qué se usó? Cuando fabricaron la corona de espinas para el Señor Jesús.
esa corona es una burla de la corona de laurel que se le ponía a los emperadores. No le dicen, salve rey de los judíos, y le ponen la corona y lo golpeaban. ¿Qué representa? La crueldad del pecado. Las riquezas. En este mundo, ¿qué es lo que más importa? Sinceramente. El dinero. ¿Por qué trabajas? Pues, y oye, si trabajas un poquito más y te pagan más, no, pues sí, ¿no? Oye, y si estudias un poquito más y no está mal. Dios es excelente y a Dios no le podemos dar mediocridades. Tenemos que ser excelentes, tenemos que estudiar, tenemos que ser sobresalientes en donde Dios nos ponga, porque Dios nos dio el talento para sobresalir. Deporte, sé el mejor. En la escuela, en donde estés, tienes que ser el mejor, porque Jesús no dio migajas, dio su vida, dio lo mejor. Los tesoros de Dios, del reino, no son cualquier cosa, son riquezas eternas. Entonces, sí tenemos que ser excelentes, pero no cambiar la prioridad de Dios por la riqueza. Ese es el engaño. ¿Quién es un ejemplo de ese? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús enseña el hombre, el joven, que dice, ¿qué haré? Mira, voy a derribar mis graneros porque ya no tengo dónde meter tanta riqueza y los voy a hacer más grandes. Alma mía, come, bebe y gózate. ¿A qué le dedicamos realmente nuestra vida? Es bueno trabajar, pero si el trabajo comienza a separarte de la familia, no es bueno. Tienes que orar a Dios y decirle, Dios, me estoy perdiendo, me están queriendo envolver, ayúdame. Es que hay mucha lana aquí, es que mira, aquí hay... Sí, pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Me tengo que voltear como los fariseos? ¿Hacer que no veo lo que está pasando? ¿Y este dinero realmente está bendito? ¿Este dinero me está llevando a glorificar a Dios? ¿Este dinero está sirviendo para extender el reino de Dios? ¿O este dinero para qué sirve? Y eso que dice son los ofrecimientos del mundo, las epitomías, las pasiones, los afanes. Esa palabra es eso, una mente dividida entre lo que deseo, entre lo que me hace sentir satisfacción y lo que Dios ofrece. Y la buena tierra, una tierra que produce fruto, 100, 60 y 30. ¿Cuáles son las características de esa tierra? Dice, el que oye, el que entiende, el que persevera. Esa es la buena tierra. El que busca a Dios. Hoy yo busco la palabra para que Dios me enseñe algo. Y sabes, para terminar esto, si no me voy a extender mucho. Cada día, no solamente la gente enfrenta este reto, tú y yo lo enfrentamos. Alguien me dijo, es que es muy fácil oír las cosas de allá afuera. Sí, si Dios te va desarrollando ese sentido, te das cuenta que es bien fácil recibir no sé qué cantidad de pensamientos destructivos, tristes, de enojo, de amargura, de duda, de Dios no está, de te va a pasar esto, del mundo no sirve para nada, de la gente es mala. ¿Cuántos pensamientos te vienen por minuto o por segundo a tu cabeza? ¿Cómo está el diablo? Bombardeando, y prendes la tele y tú quieres ver el fútbol americano y te están hablando de apuestas. ¿Qué tiene? O sea, ¿no? Y todo tiene que ver con bombardeo en tu mente. La voz de Dios, entendámoslo, eso son pensamientos. Si tú crees que habla y Dios va a hablar audiblemente, hay gente que dice que sí lo ha oído. Una vez lo oí solamente, pero la voz de Dios, de acuerdo a la Biblia, son pensamientos basados en su palabra, así de fácil. ¿Qué es más fácil estar escuchando? O bueno, ¿qué pensamientos son los que abruman tu mente?
pensamientos de Dios, pensamientos de su palabra, o pensamientos que dices tú, ¿y de dónde salen estos pensamientos? ¿Cuánta gente se levanta y dice, ay, es que no se me está doliendo? Y dices tú, estás bien. Y de veras hay que ayudar a esa gente, no pasa nada, estás bien, mira, vente. Y ya, ¿no? O sea, como, hey, despéjate. ¿Cuánta gente se levanta y se acuerda de un salmo? ¿Se acuerda de una promesa de Dios? ¿Es fácil? No, si te dijera dime 5 versos, no se voltean todos así como... No es fácil. Es más fácil oír la voz del mundo, la voz del diablo, tu propia maldad, que la voz de Dios. Y probablemente haya quien diga, la verdad, yo no. O sea, yo leo la Biblia, pero yo no entiendo qué me quiere decir Dios. Esta parábola la explica Jesús y pareciera muy fácil. Y la realidad es que hay mucha profundidad. La esencia es esa. De nuestra parte hacia Dios, actitud, deseos de oír, deseos de buscar, ver a Dios, conocer a Dios y perseverar en lo que Dios dice. De eso se trata esta parábola. De eso se trata, tener un buen corazón que va a producir a 30, 60 y a 100 por uno. No pienses en los demás. En este sentido, dile a Dios, produce fruto en mí. ¿Cuántas veces tu corazón es como la tierra de pedregales? ¿Cuántos pecados ocultos hay? No tenemos ni contabilidad de eso. Muchos. Envidias, codicias, ¿cuántos pensamientos? ¿Espinos? ¿No te atrae el mundo? Pasas tú, vas a una plaza y en algunas plazas han puesto ya así como islitas donde te puedes tomar lo que tú quieras, ¿no? Unas copas. Y ves a la gente ahí, ¿no? Echando relajo, y sí, y por ahí tocando gente, y o sea, dices tú, se la están pasando re bien, ¿no? Como dicen algunas, se la está pasando bomba. Pero ese es su mejor momento, tal vez de ese día o de muchos días. Tú vienes a la iglesia en la mañana ¿no? y ves gente que está buscando algo que le dé valor a su vida y anda en bicicleta. Está bien hacer deporte, sí, pero por irte a hacer bicicleta, ¿no buscas a Dios? ¿No vas a la iglesia? Por ir a hacer cosas, ¿no buscas a Dios y te vas a hacer cosas que te tratas de hacer que tu vida valga la pena y tu alma se sienta satisfecha en lugar de encontrarlo en Dios? ¿Cuántas veces batallas con eso? Constantemente, si no es que diario, ¿no? Bueno, el sembrador no se equivoca. Dios no se equivoca al aventar semillas en diferentes terrenos. Dirías tú, oye Señor, desperdicias 3/4 partes de tu palabra y de tu evangelio en gente de ese tipo, gente que no quiere saber de ti, gente que tiene un montón de cochinadas guardadas y no quiere saber de ti, no las quiere sacar, no las quiere quitar, gente que vive en el placer, en el afán, en el mundo, ¿no? Bien cristianos. Sí, gloria a Dios. Pero hay un concierto en el Zócalo del peor rapero, del peor cosa del mundo, y también estás ahí, ¿no? O sea, óyete esto, ¿no? La cochinada de rock, la cochinada de reggaetón, la cochinada del mundo, pero también, oh Señor, sí, yo sé mucho de Dios. ¿Puede pasar eso? Solamente los cristianos creemos que sí. Y lo hacemos. Y tú dices, Dios, estás desperdiciando tu palabra en esa gente. Un acto de amor y de misericordia. Porque Dios sabe que esa semilla, que el evangelio tiene el poder para cambiar un corazón endurecido, un corazón de pedregales, un corazón de espinos, en una tierra que produzca buen fruto. ¿Qué es lo que tienes que hacer solamente en esta mañana? Decirle a Dios, quiero oírte. Dame oídos para oírte, dame ojos para verte, porque hasta el día de hoy no he desarrollado. Y produce en mi corazón la capacidad de dar fruto de salvación.
Jesús termina dando un reto. El que tenga oídos. ¿Tienes oídos? Entonces, escucha. ¿Tienes un corazón dispuesto? Aquí está toda la revelación de Dios para que puedas entrar y puedas disfrutar del reino de los cielos. Vamos a orar.